En esta noche corresponde el turno al tema que hemos venido tratando acerca de la familia y en específico vamos a hablar de la esposa excelente. Y quiero que me acompañen ustedes, principalmente las damas, para que a través de las Sagradas Escrituras encontremos nosotros ese molde que Dios ha diseñado preciso, perfecto, para que la mujer pueda allí tomar la forma apropiada y correcta, como dice el Señor, a través de su palabra. En Oseas capítulo 4, en el verso 6, dice allí la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Una de las cosas que debemos nosotros considerar a lo largo de nuestra vida, de nuestra existencia, es el papel o rol que cada uno de nosotros cumple dentro de esta tierra. Y una de las principales características que debe de rodear al cristiano es el de servir. Todos hemos venido a servir. Todos hemos venido a trabajar por las cosas de Dios en esta tierra. Esa es su principal función. Muchos hombres en la tierra gastan tiempo, esfuerzo, dinero incluso, buscando la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es el propósito nuestro en esta tierra? Pero desvelado en la palabra de Dios encontramos nosotros que lo principal para cada uno de nosotros es el servir. Y quiero ligar esto a este tema de la esposa excelente, porque aquí tenemos la gran consigna, la pregunta: ¿quién la hallará? Eso era lo que preguntaba el proverbista allí en el capítulo 31 de Proverbios, en el verso 10, hablando de la mujer virtuosa. Y pregunta allí el proverbista: ¿quién la hallará? Dice que su estima es en gran medida más alto que el de las piedras preciosas. Es un gran tesoro el poder encontrar a una esposa con estas características. Pero es importante y a la vez asequible para todas las mujeres de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y para quien desee escuchar y adherirse al modelo de la palabra de Dios. Es sencillo poder encajar en ese molde, como lo enseña la misma palabra de Dios. Pero encontramos nosotros cierta resistencia en muchas de las mujeres, incluso cristianas, frente a este tema. Muchas de ellas dicen: yo no me voy a someter a mi esposo, o yo no me voy a someter a la autoridad de Dios, o yo no quiero escuchar el consejo de Dios, o no quiero escuchar lo que tiene Dios para decirme. Pero aquí debe de ser importante lo que el apóstol Pablo enseña en 2 de Corintios capítulo 8 en el verso 12: voluntad dispuesta debe haber. Es su voluntad la que primero debe de ser conquistada por el Señor. Es su voluntad la que debe de rendirse a los pies de Dios para que de esa manera usted pueda cumplir, encajar perfectamente en este molde que Dios ha diseñado para la esposa. ¿Podrías preguntar: ¿ser una esposa sumisa? A muchas mujeres les cuesta trabajo este tema. ¿Ser yo una esposa sumisa? Yo no soy de los que o de las que se someten a la autoridad de alguien. Yo hago las cosas a mi manera, yo pienso a mi forma de ver yo misma mis propias cosas. Ando por el mundo sin ley alguna, sin Dios alguno. ¿Usted me va a venir a decir a mí que yo me tengo que someter? Esas son las afirmaciones que a veces nos encontramos nosotros en muchas de nuestras mujeres. Pero hay que entender, hermanos y hermanas, que la sumisión es algo demandado por Dios a través de toda su palabra. El cristiano debe de someterse a la autoridad de Dios. Y si usted tiene un esposo que se rige bajo esas normas de Dios, con mucho más gozo, con mucha más diligencia, debería usted de someterse a ese esposo. Pero si su esposo es incrédulo, debería de hacerlo también, porque es por medio de su testimonio que usted puede lograr traer su esposo ¿a dónde?
a la presencia de Dios. Algunas mujeres pueden decir, yo no me someto porque mi esposo no es creyente, no es cristiano. Entonces no estoy mandada a hacerlo. Y la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, en el verso 21 dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y en el verso 22 ya reclama, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es importante, hermanos, entonces comprender que la sumisión es algo trascendental, no es negociable dentro de todo el consejo de Dios. Ser una esposa sumisa, la palabra de Dios reclama esto de usted. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y quiero que le prestemos mucha atención a este pasaje de la Biblia, porque dice que el atavío que estas mujeres llevaban era un atavío santo, de mujeres que esperaban en Dios, de mujeres que estaban sujetas ¿a quién? De mujeres que estaban sujetas a sus maridos. Es vestirse de obediencia, dice la palabra de Dios allí. Y quiero que leamos el verso 6 también. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Mire, ejemplos encontramos nosotros a través de la palabra de Dios, de ese molde preciso que tiene Dios, que ha diseñado Dios para las mujeres en su cuerpo, en su iglesia. Pero grave daño ha causado hoy en día la liberación femenina. Esa fuerza, ese deseo, esas ganas de las mujeres, querer tener ese supuesto, como lo llaman algunos, poder, esa autoridad, ese yo me mando sola, yo puedo hacer lo que quiera, etcétera, etcétera. Pero vemos nosotros que cada vez esto más degenera la humanidad. En vez de convertirse en algo bueno, le ha provocado un grave daño a la sociedad, porque los hogares cada vez más que se destruyen, porque las esposas ya no les gusta resolver nada, porque se vuelven independientes, capaces, autosuficientes y dejan a Dios ¿qué? A un lado, ignorando el consejo de Dios. Ataviarse es lo que el apóstol Pedro dice acá. El atavío de una mujer, y ahí en los versos anteriores al verso 5 podemos leer nosotros como el apóstol Pedro dice en el verso 3: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ese es el atavío que debe de llevar todas las mujeres en el cristianismo. Un atavío de mujeres santas, un atavío de mujeres que esperan en Dios, un atavío de mujeres que están sujetas a sus maridos, como en el Señor. Y ese es el modelo que Dios ha establecido. Y suena algo difícil comprender eso de sumisión, pero recordemos nosotros en los temas anteriores que hemos tratado cómo el mundo llama a lo bueno malo, y a lo malo llama ¿qué? A lo malo llama bueno. La liberación femenina, que las mujeres tomen sus propias decisiones, eso es lo mejor, el derecho, etcétera, etcétera. Y ha provocado grave daño en nuestra sociedad. Pero la palabra de Dios, y lo vamos a ver en esta noche, resalta esas características, esas cualidades, ese patrón hermoso que tiene la mujer a cumplir en esta tierra. Quiero ser reiterativo en algo, y es que la sumisión va en esa misma dirección de todos, apuntando hacia ¿quién? Apuntando hacia Dios. En Efesios 5:21, cuando lo leemos nosotros siempre, someteos los unos a los otros, abre allí el apóstol Pablo este tema: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Es porque tanto el hombre como la mujer deben de someterse a la autoridad de ¿quién? A
a la autoridad de Dios. Y es el hombre el que finalmente tiene la responsabilidad de procurar que su esposa encaje perfectamente ¿en qué? En ese molde que Dios ha establecido a través de su palabra. Pero la mujer debe de tener también, como enseña 2 de Corintios capítulo 8, verso 12, que lo leíamos ahora, voluntad dispuesta, para que sea de agrado delante de Dios. He conocido varios casos donde las esposas incluso a regañadientes, ahí me tocó, ya, a la fuerza, someterme a mi esposo. Pero esto no lo quiere Dios. Dios quiere que su voluntad sea conquistada. Dios quiere que su sumisión se dé, porque así usted lo desea, lo anhela. Recordemos el contexto de 1 de Corintios capítulo 13 desde el verso 1 al 8. Dice que todas las cosas deben de ser hechas ¿con qué? Con amor. Puedo entregar incluso mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor, de nada me sirve. La sumisión debe de darse en el hogar con amor. Los esposos estamos obligados a ganarnos la voluntad de nuestras esposas. Estamos nosotros en esa condición, en esa necesidad urgente de ser ejemplos a seguir para nuestros cónyuges. Pero también es importante que la mujer tome la iniciativa cuando el esposo no lo hace. Que tome esa iniciativa de encajar en ese modelo preciso de la palabra de Dios. Mire, algo sorpresivo, leyendo este pasaje, me daba cuenta yo hoy de todo lo que contiene, esa gran riqueza que contiene allí. Atavío de mujeres santas que esperan en Dios, estando sujetas a sus esposos. La palabra de ataviarse significa arreglar la apariencia de algo o de alguien, acicalando su aspecto, limpiándolo, vistiéndolo, haciéndolo atractivo, componer, embellecer, engalanar. Eso es lo que debe de hacer cada mujer, cada esposa, cada cristiana, cada mujer de este planeta Tierra. Embellecerse con la palabra de Dios, adornarse con la palabra de Dios, adornarse de santidad, embellecerse con esa espera que tiene en Dios, engalanarse, estando sujetas ¿a quién? A sus esposos. Eso es una mujer preciosa delante de Dios. Proverbios capítulo 31 verso 10, si lo leíamos, y quiero recordarles de manera reiterada cada uno de estos versos, porque quiero seguir extrayendo de ellos riqueza, y dice que es mujer virtuosa, aquella que se engalana, embellece, se adorna, se viste, se limpia y encaja perfectamente en ese patrón que Dios ha establecido a través de su palabra. Ataviarse de sumisión a sus maridos es un énfasis del contexto, no de peinados ni vestidos. No debe de estar su enfoque en estas cosas, sino con buenas obras, siendo hijas ¿de quién? De Sara, por la fe, dice allí el apóstol Pedro. Vestirse de obediencia es lo que reclama la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Nosotros tenemos que seguir este patrón establecido y no podemos omitir nosotros de todos los estudios que vamos a tener este contexto de Efesios capítulo 5 desde el verso 21 en adelante, porque allí el Señor, el Espíritu Santo, entrega las medidas, el patrón exacto a cumplir por cada uno de los miembros que componen la familia. Pero primero, importante, ese sometimiento se da siempre en la autoridad ¿de quién? En la autoridad de Dios. Cuando usted se le dice que debe de someterse a su esposo y usted responde de manera incómoda, eso le genera cierto malestar. Chilla los dientes, rasga usted los dientes. No lo está haciendo a su esposo. ¿Se lo está haciendo usted a quién? Se lo está haciendo usted a Dios. Yo no necesito eso que usted dice de someterme a la autoridad de mi esposo. Así como estamos nosotros, estamos bien. Pero la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel fue destruido porque le faltó
conocimiento. Y también dice Dios que sus caminos son más altos que mis caminos y sus pensamientos más que mis pensamientos. Someterse a su esposo es seguir ¿a quién? Someterse a su esposo es seguir a Cristo. Si usted reclama ser cristiana, y cuando usted dice que es cristiana, se está diciendo a sí misma que es seguidora de Cristo, usted debe de hacer la voluntad ¿de quién? La voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios le entrega a usted el molde preciso, exacto, para que usted encaje en él. Recuerden los pasajes que hemos analizado, que hemos estudiado. Angosto es el camino y estrecha es ¿qué? La puerta. Tiene un molde preciso para que usted pueda encajar y pasar por ellos. ¿Y ese molde es el de quién? Es el de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía que ya no vivía más él, sino ¿quién? Sino Cristo. Hay mujeres que les cuesta mucho trabajo muchas cosas. Y quiero que comprendamos algunos de estos puntos y que los miremos a la luz de la palabra de Dios, para que veamos nosotros la respuesta que tiene Dios para darnos frente a cada uno de estos puntos. ¿Les cuesta someter su vida a quién? Someter su vida a Cristo. Y leíamos nosotros en Efesios 5:21, someteos los unos a los otros en el temor de quién? En el temor de Dios. Y vamos a leer también en Gálatas para que redondeemos mejor el concepto que nos entrega allí el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, en el verso 16, dice allí el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en Galacia, a los cristianos: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Muchas mujeres, muchas esposas, les cuesta trabajo someter su vida ¿a quién? Someter su vida a Cristo. Pero el Espíritu Santo reclama aquí de todos nosotros que debemos de andar ¿en qué? En el Espíritu. Debemos nosotros estar siempre procurando alimentar nuestro espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Esos deseos de la carne que son orgullo, que son yo no me someto a nada, que son a mí no me interesa lo que Dios tiene para decirme y cómo debo yo de comportarme dentro de mi casa. Esos son pensamientos que son lejanos a lo que Dios ha dicho a través de toda su palabra. A las mujeres les cuesta someterse de voluntad, de buena voluntad, delante de Dios. En 2 Corintios 8:12, que lo leíamos, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepto según lo que uno tiene y no según lo que no se tiene. Es voluntad, hermanos, hermanas, que debe de tenerse frente a toda la autoridad de Dios, buena voluntad delante de Dios. A Dios no le interesa que las esposas estén en las casas ahí a regañadientes, sometidas porque les tocó, porque no hay opción, no hay alternativa, me tocó, sino que lleguen a esa sumisión, que lleguen a sujetarse a sus esposos de buena ¿qué? De buena voluntad, como lo dice la palabra de Dios. Y 1 Corintios capítulo 13, verso 1 al 8, que también hablábamos de este contexto. Todas las cosas nuestras deben de ser hechas ¿con qué? Con amor. Puedo entregar mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Usted puede decir que se somete a la voluntad, a la autoridad de su esposo, a la autoridad de Dios, pero si lo hace a regañadientes ahí, incluso puede pensar que esto le va a dar la entrada al cielo, pero es un pecado en el cual usted está siendo hipócrita, y un pecado que día tras día le compromete más a usted y a su alma, que termina sacándola a usted de los escogidos. A regañadientes, hermanos y hermanas, no debe de darse la sumisión en el hogar. Debe de hacerse como lo enseña el Espíritu Santo. Todas las cosas deben de hacerse con amor. Si no tenemos amor, de nada
no sirve. De nada nos va a servir nosotros estas cosas. Hay ciertas mujeres que son muy consentidas. No les gusta cuando deben de servir. Hay una actitud muy necesaria dentro de la iglesia del Señor, y es que todos somos llamados ¿a qué? A servir. Todos somos llamados a dar. Todos somos llamados a entregar. Pero hay ciertas mujeres hoy en día que no encajan en ese molde preciso de la palabra de Dios. Les cuesta trabajo someterse a esa voluntad de Dios porque son demasiado consentidas. En algunos casos se suele darse muy regularmente cuando la hija es única dentro del hogar, que lo ha recibido todo, crece con ese sentimiento egoísta, con esa actitud de que todo tiene que estar es al servicio mío y no estar yo al servicio de ¿quiénes? De los demás. Si quiere usted ser la mujer virtuosa, si quiere usted encajar en ese molde que Dios ha entregado, debe de procurar en usted el servir en su casa, el servirle a su esposo, el estar sometida a la autoridad de Dios. En Gálatas capítulo 5, en el verso 13 dice la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos, dice allí el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Es el servicio el que debe de ser algo característico en usted, dentro de su casa, para con su esposo, para con sus hijos. Forma, espacios, líneas se trazan en este molde que Dios ha constituido a través de toda su palabra. Es un tema, hermanos, que a veces no deja de ser algo difícil manejarlo debido a la malentender de parte de algunos hermanos frente a este tema de la sumisión que nos entrega la palabra de Dios. Y muchos casos se han visto, esposos que incluso abusan de estos modelos de la palabra de Dios para decirle a sus esposas: es que usted tiene que estar sometido a mí, usted tiene que hacer todo lo que yo le diga. Y esas son cosas que se salen ¿de qué? Del patrón bíblico. Porque el apóstol Pedro incluso dice: vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. En Romanos capítulo 6, en el verso 13, hablando aún más del servicio, Romanos capítulo 6, verso 13, dice allí el apóstol Pablo por el Espíritu Santo: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? Como instrumentos de justicia. Cada uno de nosotros debe de ser un instrumento de la verdad, un instrumento de justicia. Y a las esposas, este mandamiento también les es directo. En sus casas deben de ser instrumentos de verdad, instrumentos de justicia para con sus hijos, para con sus esposos. Miren, hermanos, los divorcios van en aumento. Y todo porque el hombre no quiere adherirse al molde que Dios ha establecido a través de su palabra. Y la mujer tampoco desea adherirse al molde que Dios ha establecido a través de su palabra. Y cuando ninguno de ellos quiere adherirse a ese molde, sino que quiere hacer las cosas a su propia forma de ver, a sus propios pensamientos, es ahí cuando no encuentra ¿qué? No encuentra la forma de adherirse, de ser una unión, totalmente adheridos, totalmente pegados, encausados por un mismo ¿qué? Por un mismo propósito. Pregúntese usted, como esposa, su actitud, su forma de hablar, su forma de ver. Cuando su esposo habla, usted que se ríe e ignora todo lo que su esposo le dice, todas esas cosas, ¿está ayudando usted a su esposo a llegar al cielo?
¿O acaso será usted la que le atraviesa el pie ahí para que él caiga y su alma ¿qué? Se pierda? Los unos a los otros debemos de servirnos, de ayudarnos, y cada uno de nosotros debe de presentar su cuerpo para ser usado como ¿qué? Como instrumento de justicia y de verdad en sus casas. Pero encuentra uno esas particularidades en cada uno de los hogares. A veces muy reiterativo y notable es que a las esposas les cuesta trabajo ejercer ese papel que Dios les ha encomendado. Y quiero ser reiterativo en esta parte. No es que el papel de la mujer sea inferior al del hombre, son de distinta forma, van por distintas funciones dentro del hogar, pero todos encauzados ¿hacia quién? Hacia Cristo. Cuando Dios le dice a Adán, le haré ayuda idónea, era porque Adán necesitaba ¿qué? Ciertas cosas, y eso que le faltaba a Adán, su mujer le iba a ¿qué? A suplir, su esposa le iba a suplir. Esa es la ayuda idónea. Pero hay hogares en los que uno ve que la esposa no es ayuda idónea, sino que se convierte en la piedra del zapato, y en algunos casos extremos, la puntilla que atraviesa el pie, hiere y dificulta el caminar del esposo. Hay mujeres que les cuesta dejar su egoísmo, terquedad y la ira. A veces en unas conversaciones entre pareja puede darse la situación de una contracción, un tema bastante difícil a tratar, y las esposas responden de manera muy airada porque suelen ser más emocionales. Y quiero invitarlos, hermanos y hermanas, para que comprendamos que las iras en las relaciones de pareja nos llevan a un ¿qué? A un buen propósito. A las mujeres se les es dicho, y también a los hombres, que esos pecados, esos momentos que se dan entre la pareja, no son conforme al pensamiento de Dios. Vamos a leer en Colosenses capítulo 3, en el verso 8. Colosenses capítulo 3, en el verso 8. Dice allí la palabra de Dios: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Una esposa o una mujer dentro del hogar debe de estar ¿en qué? En una constante renovación de sus actitudes, de sus pensamientos, de su forma de hablar, para finalmente poder encajar ¿en qué? En el molde de la mujer virtuosa, como enseña la palabra de Dios. Estamos teniendo esta pequeña introducción porque para el próximo miércoles, dentro de 15 días, vamos a buscar la mujer virtuosa, vamos a extraerla de la palabra de Dios. Vamos a empezar nosotros a darle forma, a sumar pasaje por pasaje, para que encontremos nosotros las medidas precisas y exactas que Dios nos ha entregado, para que la esposa, así de esa manera, pueda tener forma, y la forma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Gálatas 5:20 también podemos encontrar nosotros las obras de la carne, las mismas dichas en Colosenses capítulo 3 en el verso 8, condenadas por el Espíritu Santo, las cuales las esposas tienen que borrar totalmente de sus vidas, para que de esta manera puedan convertirse en esas mujeres que el Espíritu Santo nos ha mostrado a nosotros a través de su palabra. Y muchas incluso me asombra a veces cuando he hablado con algunos que dicen: es que Dios es machista, es que Dios nunca se preocupó por la mujer. Y cuando leo yo Proverbios capítulo 31 desde el verso 10 en adelante, encuentro yo la manera en cómo Dios exalta a la mujer, pero aquella mujer que procura servir a Dios.
Aquella mujer que coloca su corazón ¿en quién? Coloca su corazón en Cristo. Hay mujeres que les cuesta trabajo dejar de buscar la felicidad en otras cosas. Aman más ir de compras, sin cuidar las finanzas en sus casas. Aman más por allá de estar parloteando, chismoseando de casa en casa. Piensan que la felicidad de ellas está en tener amigas y contar la vida privada de su casa, el quejarse de su esposo, el quejarse de la vida tormentosa que lleva. Y piensan que en esto pueden encontrar felicidad. Cuando la felicidad está ¿en qué? En seguir a Dios, en someterse a la autoridad de Dios, en resolver y salvaguardar su casa, en proteger a su marido, en instruir y enseñar a sus hijos, en ser una total y completa guardiana ¿de qué? De su casa. Ahí está la felicidad. Muchas mujeres se han desgastado toda su vida tratando de encontrar la felicidad en las cosas seculares, pero no la han podido ¿qué? Encontrar allí, porque todo esto es vacío. Y piensan que esto es una libertad, pero es una falsa libertad, porque finalmente están siendo sometidas ¿a qué? Al pecado. Son esclavas del pecado. Y no desean someterse a la autoridad ¿de quién? A la autoridad de Cristo. Se someten más fácilmente a las cosas del mundo, se someten más fácilmente al pecado que a las cosas de Dios. Y es allí donde se pierde el enfoque. Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 5, desde el verso 1 al 12, pero quiero que leamos la palabra que más se repite allí y que todos la conocemos: bienaventurados. Todo ese contexto del capítulo 5 de Mateo, desde el verso 1 en adelante, dice que el Señor Jesucristo, viendo esa gran multitud, empieza a darles esta enseñanza y empieza a decirles uno a uno en dónde puede encontrar usted ¿qué? ¿En dónde puede encontrar usted la felicidad? ¿En dónde puede encontrar usted su propósito de vida? Y a las esposas, aquí está el ¿qué? El secreto, la razón de su existencia. Bienaventurados, gozosos, felices, todos estos que menciona aquí nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted encarna cada una de estas características que el Señor Jesús nos ha dejado a nosotros a través de su palabra, vamos a lograr nosotros tener el molde preciso y exacto que el Señor, el Espíritu Santo, nos ha entregado a cada uno de nosotros. Dice en el verso 2 de Mateo 5, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y bienaventurados, bienaventurados de ahí para adelante. Y si cambiamos esa palabra y la colocamos, bienaventuradas, porque es para todos, hombres y qué, y mujeres. Bienaventuradas, felices, gozosas, aquellas mujeres que puedan tener en su vida este qué, este patrón bíblico, este modelo. Una esposa bienaventurada, una esposa virtuosa, cumplidora de los preceptos de Dios en su casa. Le quiero hacer una pregunta a los esposos. ¿Anhelarían tener ustedes una esposa de esta forma, con estas características? Pero viene la segunda pregunta. ¿Han trabajado ustedes para tener esta esposa así? Okay. Y ese es el deber que cada uno de nosotros tiene. Trabajar para poder construir una esposa con estas características. Dime, hermano Alex. La gloria para Dios. Creo que mi esposa, pues yo lo he sentido así y lo he vivido en ella, para mí ha sido una mujer virtuosa. No solamente por la sabiduría que Dios le ha dado, sino también por la forma en que ella vive y sirve a Dios. Creo que va por donde es una mujer virtuosa que nos enseña a Dios. Entonces creo que mi esposa es muy virtuosa, me siento muy bendecido. Eso quiere decir que usted es el hombre más rico del planeta.
Porque dice que una mujer virtuosa en nuestra casa sobrepasa el valor de ¿qué? De todas las piedras preciosas. O sea que usted le ganó a Bill Gates, a todos estos hombres multimillonarios. Si uno tiene una mujer virtuosa, dice allí el proverbista, que es de grande ¿qué? Y de gran riqueza poder tener una mujer virtuosa en nuestras casas. Proverbios capítulo 10, en el verso 17, dice allí la palabra de Dios: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Mire, hay situaciones, y más en nuestro mundo actual, donde las mujeres son más dadas a escuchar la liberación ¿qué? La liberación femenina. Eso sí, les encanta cuando dicen X, Y, esto, lo otro, usted puede ser esto, ¿cierto? Eso sí fascina a la mujer. Pero es un camino que no está trazado por ¿quién? Es un camino que no está trazado por Dios. Porque esos mismos hombres que se han encargado de apoyar todas estas causas y estas mujeres que han trabajado fuertemente por cada uno de estos propósitos, son los mismos que hoy están aprobando ¿qué? El aborto. Son los mismos que están aprobando hoy la comunidad LGBTI. Son aquellos que promueven y promueven cada vez más el libertinaje y el pecado en esta sociedad. Entonces, esas escuchas que tienen a veces las mujeres de la liberación femenina y que ya se sienten autosuficientes, autocapaces, ¿no? Y tienen esas cualidades, son capaces, son autosuficientes y pueden lograr muchas cosas, pero siempre procurando estar bajo el patrón ¿de quién? De Cristo. Enfóquese en lograr formar a Cristo en ¿quién? En usted, en sus vidas. Y de esta manera podrá usted tener ese valor desmesurado que dice la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando les decía yo acerca de este verso? Algunos científicos afirman que en el universo hay un planeta mucho más grande que la Tierra y que está solamente compuesto por diamantes. Y dice la palabra de Dios ahí que la mujer virtuosa vale más que eso. Una mujer con las características de Cristo en su vida vale más que un planeta lleno de ¿qué? Lleno de piedras preciosas. De grande estima ha colocado Dios a la mujer. Escuchar esos consejos contrarios al pensamiento de Dios, esa liberación, ese dejar, ese querer no estar bajo la autoridad de su esposo, bajo la autoridad de Cristo, le hace perder a usted ¿qué? Valor. Y principalmente valor ¿para quién? Valor para Dios. Imagínense ustedes a Dios mirando hacia la tierra, a cada una de ustedes, a Juliana, a Juliet, mirando a Carolina, mirando a Liliana, a Mónica, a cada una de ustedes. ¿Considera usted que Dios, allá en su propio pensamiento, le estará mirando con grande aprecio, con grande estima, viéndola a usted como una persona invaluable que no tiene precio? Porque aquí el proverbista está diciendo eso, que su valor es ¿qué? Su valor es incalculable. No tiene precio la mujer virtuosa. Hay mujeres que les cuesta dejar la supuesta libertad para seguir a Cristo. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24 en adelante, dice allí el Señor: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirle. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa del Señor Jesucristo la va a ¿qué? La va a hallar. A las esposas
allá cuando su marido, no estoy queriendo decir con esto que le tiene que tolerar todo, sino que se acerque a él, siendo la mujer ¿qué? Siendo la mujer virtuosa. Cuando le deje los zapatos por allá mal ubicados, cuando se quita sus pantalones del trabajo y los deja por allá mal puestos, no reaccione de la forma como reaccionan la mayoría de las mujeres en el mundo. Reaccione de la manera como reaccionaría una mujer ¿qué? Una mujer virtuosa. Miren, hermanos, sería de gran provecho y sería de gran estima uno poder ver a los hermanos con listas impresas pegadas en sus paredes, en sus casas, tachando lo que ya empezó a ¿qué? Lo que ya empezó a vivir. Qué bueno fuera que todas estas listas que se proyectan aquí con dibujitos bonitos y títulos llamativos y todo esto, las tuviera usted en consideración y las tuviera ahí impresas y empezara usted a tachar lo que ya empezó a ¿qué? A hacer realidad en su vida. Porque recuerden, el día y la hora de la venida de nuestro Señor, nadie lo sabe. Y por eso el cambio debe de ser ¿desde cuándo? Desde ya, inmediato. El querer someterse a la autoridad de Dios y el querer llegar nosotros a la presencia de Dios como Él lo ha dicho. Proverbios capítulo 31 en el verso 10. Y es aquí donde vamos a emprender nosotros el camino de buscar a esa mujer virtuosa, como dice la palabra de Dios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Es tarea nuestra como iglesia, es tarea nuestra como esposos y es tarea de cada una de ustedes hallar ¿a quién? A la mujer virtuosa. Y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos esa grande tarea, hermanos, de hallar a la mujer virtuosa. Y yo sé que aquí vamos a encontrar muchas mujeres en un corto periodo de tiempo virtuosas, ¿cierto? Porque vamos a empezar a tomar nota de cada uno de estos apartes que nos entrega a nosotros la palabra de Dios para convertirnos en esos que Dios reclama a través de su palabra. Proverbios capítulo 18 en el verso 22 dice allí a los esposos: el que haya esposa haya el qué, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Si usted anhela, si usted desea, si a usted le gusta esta mujer que Dios muestra a través de toda su palabra, debe usted como esposo empezar ¿a qué? A conquistarla, a trabajar con ella, a edificarla, a construirla, hasta que finalmente su esposa esté con sus cimientos ¿en dónde? En Cristo. Problemas, dificultades pueden azotar a aquella mujer, pero nunca va a ser ¿qué? Derribada, porque su fundamento está puesto ¿en quién? Está puesto en nuestro Señor Jesucristo. Salmos capítulo 24 en el verso 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es absolutamente de Dios, pero a pesar de ser todo de Dios, a la mujer la colocó en un lugar ¿qué? De grande estima, invaluable, incalculable su precio. Es importante, hermanos, que tomemos nosotros en consideración cada uno de estos aspectos. Próximo miércoles, dentro de 15 días, vamos a buscar la mujer virtuosa. Vamos a empezar a darle forma a lo que la palabra de Dios a nosotros nos muestra, a esa mujer que Él formó allí en el huerto de Edén, sacando de Adán lo necesario para darle forma a la mujer idónea, reclamada en la palabra de Dios, que debe de verse viva hoy en día en cada una de las mujeres en el cristianismo. Dios les bendiga grandemente, hermanos.